Bueno, un cordial saludo. Como parte académica del programa de Contaduría Pública, específicamente para la materia de Auditoría y Aseguramiento 2, el equipo Auditor 7 toma como empresa cliente de auditoría a Capital Salud EPS, específicamente al macroproceso de gestión contable y financiera, y vamos a abarcar específicamente los procesos y procedimientos asociados a los riesgos identificados para el proceso de gestión contable. Bueno, con respecto al informe de auditoría, el equipo auditor divide la matriz de perfiles y levantamientos del mapa de riesgo al proceso de gestión contable en dos partes. La primera será socializada por mi compañera, la auditora Franciliana Rodríguez Gaitán, tomando la contextualización, análisis, identificación y valoración de riesgos desde la generalidad del proceso contable. La segunda parte será socializada por el auditor Ángel Alberto Rivera Amorocho, donde se abarcarán los planes de acción, los seguimientos y monitoreos, donde se abarcarán los detalles del tratamiento de riesgos como parte de opinión y recomendaciones del equipo auditor, seguido de los riesgos inherentes y residuales, su comportamiento en el mapa de riesgos y su nuevo impacto posterior a la puesta en marcha de la ejecución de los controles y su nueva valoración en la gráfica controlada. Bueno, aquí vamos a abarcar dos preguntas generadoras que nos indicaba el proceso académico. Franci continúa con la primera pregunta. Gracias. ¿Cuál es el impacto que genera la opinión del auditor para la organización y los usuarios del informe? A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden implementar estrategias y medidas para lograr un mejor control financiero y de gestión. Además, identifica situaciones de riesgo y las prepara al respecto. Así que podrá hacer una planificación más eficiente de sus recursos y sus procesos. Segunda pregunta. Listo. Bueno, con base en la segunda pregunta orientadora de la actividad que determina cuál es la importancia de que el auditor genere recomendaciones para la organización. Bueno, de acuerdo a la NIA 700, determina el ámbito de formación de la opinión y emisión del informe de auditoría como la piedra angular del resultado del objeto auditado, tomando el conglomerado del material evidenciado y la recolección de información que permite dar un dictamen como un elemento de mejora al proceso. Partiendo del principio de imparcialidad y transparencia, el auditor, en sus recomendaciones, basadas en la opinión del proceso, estudiarán al proceso del objeto auditado. Ahora bien, vamos a iniciar específicamente sobre el proceso de gestión contable, abarcando el siguiente texto estratégico. Listo. Francis, por favor. Está viendo. Bueno, inicialmente tenemos una causa asociada, enumeramos varios tipos de riesgo que fueron encontrados en la auditoría. Uno de estos es extemporaneidad de la contabilización de las facturas, impuestos de tipo administrativo, donde se evidenció recibido tardío de facturas por los usuarios. Este tipo de recepción tardío, pues genera una presentación tardía también de impuestos y de impuestos imprecisos en las facturas faltantes, que tiene como consecuencia sanciones de tipo por parte del ente regulador de impuestos que está bien. En, la, en el segundo proceso encontramos error en la facturación emitida de tipo administrativo, error en la digitalización de los valores o ítems de tipo de usuario,
no se revisa correctamente pues la trazabilidad de las facturas, incoherencias en el inventario real versus el del sistema, contabilización inexacta, propensa a más correcciones posteriormente. Como tercer errores en el proceso, encontramos pago no oportuno de la nómina o que representa un riesgo en el personal y en los usuarios, falta de información para la contabilización de la nómina, discrepancia del valor a pagar por conceptos de nómina, extemporaneidad por servicios prestados a los empleados y al final del ejercicio, en consecuencia, retraso en el fallas en los software contables, es de tipo tecnológico, falla de internet o presencia de usuarios, o pérdida de paquetes en la red, falla en la velocidad de la red, que causa un retraso en los procesos del área. Legalización o anticipo a los proveedores de tipo administrativo, la legalización de los anticipos, usuarios, información errónea por parte de los proveedores, información suministrada por los proveedores correspondiente a los ítems de anticipo. Esto genera o causa malversación de los recursos de la empresa. En el análisis podemos evidenciar tipos de riesgos clasificados de la siguiente manera. Presentación de impuestos imprecisas, faltantes. Diferencias entre el inventario real versus el sistema. Pago no por de salarios. Fallas en la velocidad de la red. E información suministrada por los proveedores que no corresponde a los ítems de anticipo. Tenemos una probabilidad que se encuentra determinada por una escala de 1 a 4, siendo 1 la menor probabilidad de incidencia y 4 la mayor probabilidad de incidencia, con un nivel de impacto de materialización de riesgo con consecuencia de su aparición siendo 1 el impacto más bajo y 4 el impacto más alto. Esto nos genera un resultado donde el riesgo, siendo el primer proceso, riesgo muy alto, las acciones a tomar, evidentemente, el riesgo, consultando el portal de facturación electrónico versus las facturas reales que se están haciendo. En el segundo proceso, vemos que tiene un impacto de riesgo generado. Las acciones son evitar ese riesgo, verificando que la factura y el ítem sea realmente el que se facturó versus el que salió en la factura. En el tercer ítem tenemos un riesgo muy alto. Las acciones a tomar son eliminar el riesgo, usar la nómina 3 días antes del día del pago y enviar el valor a tesorería que realmente corresponde antes de efectuar el pago. En el cuarto tenemos un riesgo alto que no alcanza a ser moderado. En este, las acciones a tomar son reducir el riesgo, la red de respaldo y profesionales disponibles para solucionar. Y en el quinto ítem, el riesgo es moderado. Las acciones a tomar son eliminar el riesgo y es solicitar las facturas correspondientes a los ítems de anticipo, con el fin de tener evidencia de lo que se está anticipando antes de. Continuamos con la identificación de los riesgos. En el primero tenemos presentar impuestos de manera imprecisa por facturas faltantes. La clasificación del riesgo es financiero, recibido de facturas que no se recibieron en el periodo que debían causarse, sanciones de tipo económico. En el segundo tenemos incoherencias
entre el inventario real y el inventario del sistema. Los riesgos son operacionales, el error de digitalización en los valores o ítems que no se revisa correctamente en su momento, la contabilización inexacta propensa a más errores y posteriores correcciones. En el riesgo número 3 tenemos la discrepancia del valor a pagar por concepto de nómina, son riesgos financieros, retrasos en la recolección de datos para la causación de la nómina y la falta de información. Las consecuencias, el retraso en el pago. En el riesgo número 4 tenemos la falla en la velocidad de la red, riesgo de tecnología, falla de internet o licencias de uso, el retraso en los procesos propios de cada área. Y en el riesgo número 5 tenemos la información suministrada por los proveedores que no corresponden a los ítems. Estos son riesgos operacionales y hacen parte de una inadecuada legalización de anticipos en el informe que genera malversación de los recursos de la compañía. Esto nos lleva a una gráfica que nos permite identificar que el riesgo 1 es de muy alto impacto, que aparece en la parte roja, junto con el riesgo 3. Vemos en la parte naranja el riesgo 4, que es un riesgo alto, pero no alcanza a ser tan excesivo como los que están en el riesgo 1 y riesgo 3. Tenemos riesgo 2 y riesgo 5 en riesgo moderado, que como ya lo habíamos evidenciado, pues tienen como actuar, tratar de evitar el riesgo. En los demás vamos a actuar de una manera diferente porque el riesgo ya es bastante alto para la compañía. En la valoración de controles tenemos la presentación de impuestos imprecisas. Entonces, aquí tenemos la descripción del control que vamos a llevar a cabo para mitigar este riesgo. Tener un excelente control de las facturas emitidas, solicitar la anulación de factura vencida y la generación de una factura con fecha vigente y oportuna, mantener constante comunicación con los proveedores. Esto es de manera preventiva y la anulación de las facturas de manera correctiva. En el riesgo 2 tenemos incoherencias en el inventario real y del sistema. Para esto tenemos revisión de los ítems contratados con los inventarios reales. Esto es de manera preventiva, la verificación de la factura de manera preventiva. La corrección de facturas antes de ser emitidas es de tipo correctivo. Y para nuestro riesgo 3 tenemos discrepancia del valor de pagar con, por conceptos de nóminas, pagos extemporáneos o por servicios prestados. Para esto tenemos la comunicación asertiva entre las áreas de la organización de manera preventiva, fijar fechas para la entrega de la información de manera preventiva, implementar un programa de control de horas extras y recargos alimentados por biométricos de manera correctiva. Para el riesgo número 4 tenemos la falla de velocidad en la red y las bajas. Para esto necesitamos de manera preventiva una red de backup, programa de contingencia de manera preventiva, servidor que respalde a la información de manera preventiva. Para el riesgo número 5, la información suministrada por proveedores no corresponde a los ítems. Sugerimos verificar la corrección de aplicación de anticipos de manera correctiva, solicitar facturas pendientes de manera correctiva, seguimiento de los anticipos de manera preventiva. En todas estas tenemos diferentes tipos como de acciones donde sí cumpliríamos y no cumpliríamos. En las preventivas está el no cumpliríamos y la clasificación del estado nos da una calificación de control final donde en la mayoría estamos sobre el 85% al 100% que mitigaría realmente los riesgos de los que se encuentran en más alto nivel o en un nivel alto, que genera bastante riesgo.
Inicialmente teníamos riesgo 1 con riesgo muy alto. La probabilidad de mitigar el riesgo es tener un excelente control de las facturas, anulación de las facturas, donde le da un porcentaje diferente que le permite tener el 30 y el 70% en el control del seguimiento para un puntaje final del 100%, cambiando sus valores con respecto al primer gráfico que vimos, donde el riesgo era muy alto. Para el segundo tenemos solicitar la factura, solicitar la anulación de las facturas vencidas, la generación de una nueva factura, que tiene también un puntaje de herramienta del 10, un puntaje de seguimiento del 90 para un total del 100%. Para el tercer riesgo tenemos que venía con un riesgo muy alto, mantener constante comunicación con los proveedores, revisión de los ítems contratados, con los inventarios reales, verificación de la factura, con un 30 y un 70% para un total de un 100%. En el número 4 veníamos con un riesgo alto, la revisión de los ítems y contratistas con los inventarios reales, verificación de la factura, corregir la factura. Esto tiene un 60 y un 40 también para un 100%. Y en el último tenemos un riesgo moderado con una sugerencia de verificación de facturas, corregir facturas antes de ser emitidas y comunicación asertivas entre las áreas de la organización, con un 60 y un 40 para un total de un 100%. Bueno, con respecto al plan de acción, tal como se mencionaba anteriormente en la valoración del riesgo, se realiza contextualización estratégica de cada uno de los riesgos, su identificación de tipo financiero, operacional o tecnológico, y se realiza un breve análisis donde se puede realizar una nueva valoración de control, una descripción de acción, se puede definir un responsable, su fecha de inicio y su fecha de terminación. Para el primer riesgo, que corresponde a una identificación de riesgo financiero, se debe realizar en la consulta en el portal de facturas electrónicas, contrastando las facturas de la contabilidad que se expone en los libros. Dentro de la valoración de los controles, se debe tener un excelente control de facturas emitidas, se realiza la solicitud de la anulación vencida y la generación de la nueva factura, de acuerdo con una fecha vigente, mantener una comunicación con los proveedores. Como parte de la inscripción de acción, se realiza la consulta en el portal de facturador electrónico, contrastando con las facturas de la contabilidad realizada. El responsable específicamente debe ser la dirección financiera y contable. Para el riesgo número 2, tenemos la incoherencia entre el inventario real y el existente en el sistema. Este tipo de riesgo corresponde a un riesgo operacional y pues el análisis realizado prácticamente nos indica que se debe realizar la verificación de lo que se factura contra el ítem digitado. Como valoración de control, se debe realizar la solicitud de anulación de las facturas vencidas y la generación de la nueva factura con fecha vigente, donde se debe mantener una comunicación constante con los proveedores y se debe realizar la revisión de los ítems y contrastarlo con los inventarios reales. Para ello, la descripción de la acción pues verifica que la factura, que lo que está realmente facturado sea lo que sea realmente digitado. Como responsable está la dirección financiera y contable. Como parte del riesgo 3, como discrepancia al valor a pagar por concepto de nómina, se identifica que es un riesgo financiero. Por lo tanto, como valoración de control se debe mantener una constante comunicación con los proveedores, revisión de los ítems y para este tipo de riesgo se debe realizar la descripción de acción como causar la nómina 3 días antes del día del pago y enviar el valor a tesorería. Como responsable tenemos a la dirección financiera y contable. Como riesgo 4, tenemos la falla de velocidad en redes y para esto se identifica como riesgo tecnológico.
Dentro de la descripción de acción se debe realizar la red de respaldo con los profesionales disponibles para poder realizar la solución de las problemáticas a nivel tecnológico. Como responsable se tiene directamente a la dirección de tecnología. Para el riesgo quinto, que corresponde a la información suministrada por los proveedores que no corresponde a los ítems del anticipo, se clasifica como una identificación de riesgo operacional. Para ello, se debe realizar la solicitud de facturas correspondientes a los ítems del anticipo. Se debe realizar la verificación, corregir la factura antes de ser emitida y pues debe tener un proceso de comunicación asertiva entre las diferentes áreas de la organización. Su responsable específicamente va asociado hacia la dirección operativa. Como parte del seguimiento y monitoreo, se tienen cada uno de los 5 riesgos, su resultado del riesgo, donde se identifica cuáles son los potenciales riesgos o aquellos que están clasificados como muy altos, altos o moderados. Para ello también se identifican las causas, tales como en el primer riesgo, tenemos identificado el recibo tardío de las facturas que no se recibieron en el pedido y que se encuentra y que se crea la factura. Como medida de mitigación, se debe realizar la eliminación del riesgo. Como definición de acción, pues se debe realizar la consulta en el portal de facturación electrónica, contrastando con las facturas que se muestran en los libros de contabilidad. Se determinan las fechas de inicio y la fecha de terminación. Como podemos observar, para todos los riesgos se manejan una fecha de inicio del 1 de mayo del 2023 con corte el 31 de mayo del 2023. Se identifican cada uno de los responsables. En este caso tenemos a la dirección financiera y contable, a la dirección de tecnología y a la dirección operativa. Para ello vamos a enfocarnos estrictamente a la parte de los controles, donde se debe realizar la emisión correcta, la anulación de facturas que no correspondan o que estén vencidas, la comunicación asertiva con las diferentes áreas que constituyen procesos operativos de la gestión contable. También se debe realizar la verificación de las redes, específicamente hacia la parte de los backups, como programa de contingencia al servidor donde se respalde la información. Finalmente, para el último riesgo se debe realizar la verificación correcta de las aplicaciones, de la aplicación de los anticipos, donde se deben solicitar las facturas correspondientes y su respectivo seguimiento a los pagos por anticipo. Se realiza una valoración del 100%, donde es el logro por el cual se debe realizar este tipo de mantenimiento. Con respecto a los riesgos inherentes, tengo la clasificación de los 5 riesgos ya previamente identificados, su probabilidad y su impacto. También el nivel de riesgo de severidad, donde encontramos aquellos riesgos potenciales o clasificados como muy altos, altos o moderados, su porcentaje de participación en el proceso y su ponderación al perfil del riesgo, donde claramente podemos identificar 2 cuellos de botella que corresponden al riesgo 1 y al riesgo 3 como de muy alto riesgo. Ya finalizando la ponderación del riesgo residual, se tiene el riesgo, el perfil del riesgo inherente, el control del proceso, dada la valoración de los controles, el riesgo controlado, donde se realiza la multiplicación del perfil del riesgo inherente por el control por el control del proceso, generándonos un riesgo residual del 59, el cual se puede ver específicamente ya reflejado en la nueva valoración del mapa de riesgos. Aquí se realiza un contraste entre los riesgos, los 5 riesgos identificados, los resultados de riesgos anteriores, la aplicación de cada uno de los controles y la nueva valoración, donde se identifica el impacto o probabilidad que puede conllevar cada uno de los riesgos y lógicamente su nueva valoración.
donde cabe resaltar que uno es el de menor impacto y el cuarto es el de mayor impacto. En esta nueva valoración podemos identificar podemos identificar una clasificación de probabilidad de 2 y de impacto 1 para el riesgo 1. Para el riesgo 2 tenemos una probabilidad de 1, un impacto de 2. Para el riesgo 3 tenemos una probabilidad de 1 y un impacto de 1. Para el riesgo 4, una probabilidad de 1, un impacto de 2. Para el riesgo 5, una probabilidad de 1 y un impacto de 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya el nivel de riesgo de severidad tiende a bajar, donde ya se realiza la nueva clasificación y nos indica cuál es la nueva evaluación del riesgo del resultado, donde se efectúan las opciones de manejo. Para el primer caso tenemos la eliminación del riesgo. Para el segundo caso, el segundo riesgo, tenemos como concepción de manejo el evitar el riesgo. Para el tercero corresponde la eliminación del riesgo. Para el cuarto, la reducción del riesgo. Y para el quinto, la eliminación del riesgo. ¿Bajo qué conceptos o qué acciones? Bueno, en el primero tenemos las consultas a los portales tributarios. Para el segundo riesgo, la verificación de las facturas, donde se debe contrastar el ítem facturado contra el ítem digitado. En el tercer riesgo, la acción a tomar es la causación de la nómina con 3 días de anticipación. Para el cuarto, el respaldo en temas de redes y tener un backup previo para evitar cualquier tipo de anomalía. Para el quinto riesgo, la acción a tomar es la solicitud de facturas correspondiente a los ítems de los anticipos. Se determinan cada uno de los encargados de dar respuesta y, lógicamente, se identifican los indicadores de calidad, los cuales van ponderados a las cantidades de parametrizaciones con respecto a las bases de datos, las grillas digitadas contra el total de las facturas, los anticipos generados de acuerdo a los tiempos establecidos, los consumos de gigas al mes sobre la cantidad de gigas contratadas con el proveedor de Internet. Y finalmente tenemos la sumatoria de las facturas de pago por anticipo radicadas sobre el total de las facturas desembolsadas. Ya como ponderación final, nuevamente se realiza el ejercicio de verificación de gráfica controlada, donde tenemos en nuestro eje Y la probabilidad y en nuestro eje X el impacto. En nuestra nueva clasificación identificamos la efectividad de los controles con respecto a las nuevas valoraciones de cada uno de los riesgos, concluyendo que efectivamente la aplicación de estas acciones como controles tienen eficiencia al poder bajar el riesgo. Cabe resaltar que en la primera valoración de los riesgos teníamos riesgos muy elevados, altos y moderados. En esta nueva clasificación ya podemos identificar la efectividad de los controles con cada uno de los 5 riesgos identificados. Esto prácticamente es nuestro informe final. Como parte de la gestión contable y financiera al macro proceso de contabilidad de la empresa Capital Salud EPS. Las fechas de auditoría se tomaron a términos de un mes, donde se lograron identificar los 5 riesgos que se analizaron, se socializaron y se mostraron tal cual corresponden a cada uno de los controles y su respectiva aplicación. Para concluir, pues damos agradecimiento a la universidad, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, por darnos este espacio para poder analizar cada uno de los detalles que constituyen a las empresas y procesos. Como parte de nuestro proceso formativo, mi compañera Franci Liliana y yo, pues estamos muy agradecidos. Concluimos con la sesión y pues damos muchas gracias.